Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados, y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro, y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. Estamos recordando a la primera mujer canonizada en América Latina, Santa Rosa de Lima, canonizada por el Papa Clemente X en el año 1671. Desde niña tenía una atracción especial hacia lo divino, hacia Dios, y buscó llevar, aunque a escondida, prácticas de penitencia, como por ejemplo el ayuno. Y una anécdota de su vida fue que en la confirmación que ella realizaba, su madre o el sacerdote le quiso poner de nombre Rosa y ella no quería, despreciaba ese nombre porque se burlaban de ella. Hasta que un sacerdote, al recibir esta información de parte de su madre, le dice: ¿por qué no quieres ser Rosa? Porque tu alma es como una rosa que se recrea en Jesucristo. Y desde entonces aceptó su nombre. Su padre no quería que ella ingresara a ser monja, pero un poquito más tarde ella se decidió con el ejemplo de Santa Catalina de Siena y entró en la congregación de los dominicos y vivió de una forma austera y llevaba una vida penitencial. Santa Rosa de Lima, patrona de América, también de la policía, de los que ejercen el cuidado de la ciudadanía. El Evangelio hoy nos sitúa en Galilea, en la sinagoga de Cafarnaún, el lugar donde Jesús inicia su vida pública y se encuentra enseñando y anuncia la buena noticia.
Y esto nos debe de alegrar a nosotros, especialmente en este mundo en el que vivimos, que al encender la televisión o al mirar las redes sociales encontramos tantas malas noticias. Pareciera que el demonio hace de la suya en el mundo. Pero a veces nos cuesta tanto a nosotros abrir la palabra y recibir esta buena noticia que nos trae el Señor. Palabra de esperanza de que el mal siempre es vencido por el bien. En este caso, aparece un hombre poseído por un espíritu impuro. Nos llama la atención de que este impuro conocía al Señor. Y la gente decía por Jesús: ¿por qué habla con autoridad? Se extrañaban de que el demonio le obedecía. E incluso en otros pasajes los fariseos decían que Jesús expulsaba a los demonios con el poder de Belzebul, es decir, con el poder del demonio. Con la ausencia del Espíritu Santo en nuestra vida, también nosotros corremos el riesgo de no creer en la autoridad del Señor. ¿En qué consiste esta autoridad? Primeramente, en su divinidad. Incluso los demonios sabían quién era Jesús, el Santo de Dios, cosa que pareciera que se ocultaba a los fariseos, a los escribas, a los judíos de aquel tiempo. No eran capaces de reconocer en Jesús el poder divino y por eso dudan de su acción. ¿De dónde le viene esta autoridad? Incluso los demonios creen en Jesús, pero a diferencia de los que creen en Jesús o los que son seguidores de Cristo, no solamente creen, sino que también practican. A esto estamos llamados todos nosotros. No solamente recibir la buena noticia, tener contacto, conocimiento de la palabra, sino que poner en práctica. Por eso, el Señor en otra ocasión enseña y dice: mis hermanos, mis hermanas son aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. En esto se diferencia, por tanto, los seguidores de Cristo y los demonios que también creen en Jesús. Reconocen su divinidad y nosotros reconocemos el poder de Dios en nuestra vida. Por tanto, la primera característica de esta autoridad de Cristo proviene de lo alto. Él es el Hijo de Dios, el Santo de Dios. Él es Dios encarnado en medio de nosotros. La segunda característica de la autoridad de Jesús consiste en que hay una coherencia con lo que Él enseña y con lo que Él vive. Una coherencia de vida. Y pone en plenitud la ley. Por eso nosotros encontramos en los evangelios que incluso el Señor cambia, corrige o lleva a plenitud la ley que el pueblo de Israel ha recibido por medio de Moisés. Pero Moisés, aunque es enviado, sigue siendo persona humana. Sin embargo, Jesús es Hijo de Dios, es Dios mismo, presente en medio de nosotros. Por tanto, tiene la autoridad de poder corregir la ley e incluso enseñarnos a nosotros a llevar a plenitud. Por tanto, la autoridad de Jesús consiste en estos dos. Primero, de que Él es Hijo de Dios, de que es Dios mismo,
Segundo, por la coherencia de lo que Él enseña y de lo que Él realiza. Les decía que también el demonio cree. La diferencia está en que nosotros estamos llamados a llevar a la práctica nuestra fe. Por eso Santiago, en el capítulo 2 de su carta, nos dice a nosotros: muéstrame tu obra, muéstrame tu fe sin obra, y yo te mostraré mi fe con obra. ¿Acaso la fe sola puede salvar? Estamos llamados nosotros a creer y a demostrar y a testimoniar con nuestra vida nuestra fe en el Señor. Y por último, vemos nosotros que los fariseos empezaron a tener temor. Se apoderó de ellos el temor que provenía de la autoridad de Jesús, de lo que Él hacía. A veces nosotros también en nuestro mundo, en nuestro día a día, nos sorprendemos con los milagros y la gracia de Dios en nuestra vida. Pero no nos sorprendemos con lo que el diablo, Satanás, el demonio, también realiza en nuestro día a día. Vivimos con un total escepticismo con relación a la existencia del demonio. Podemos caer en dos extremos. Primero, creer como una especie de fábula o de leyenda, o como la mitología que nosotros tenemos en nuestra cultura, que surgen para dar miedo, para que los niños, los hijos, no puedan salir solo en la calle o apartarse de sus padres, porque está ahí este monstruo. A veces algunos también piensan de esa forma, que el demonio es simplemente para que nosotros tengamos miedo. Y viven, por tanto, como si no existiera, entrando en una situación límite, como por ejemplo, jugando con el diablo, con cosas de horóscopos, visitando a lugares donde se hace payé y demás cosas, la brujería. Pero por otro lado también hay personas que ven en todas partes al diablo. Se cae una hoja y es obra del diablo. No puede vivir porque piensa que el diablo está ahí. También esto pone en peligro nuestra fe en Dios nuestro Padre, en la confianza que nosotros debemos de tenerle a Él, de que Él está con nosotros, de que Él nos protege. ¿Cómo nosotros vivimos estas realidades en nuestra vida? Buscamos nutrirnos del Espíritu Santo, así como nos presenta a nosotros la primera lectura. El Espíritu Santo es el que nos permite a nosotros reconocer las obras de Dios como también las obras del diablo. Si nos dejamos nosotros inspirar por el Espíritu Santo, no podemos equivocarnos en la fe. En nuestra Iglesia, el Vaticano II nos habla en su documento del sensu fidei, del sentido de la fe. Todos nosotros, bautizados, hemos recibido al Espíritu Santo, que nos permite a nosotros entender, interpretar y reconocer las verdades de la fe. ¿Damos nosotros espacio al Espíritu Santo en nuestra vida? Pidamos la intercesión de Santa Rosa de Lima, que a través de un espíritu de humildad, de penitencia, de sencillez y orientado siempre nuestra vida hacia Dios, podamos también nosotros vivir con autoridad, que consiste ser coherente con lo que nosotros somos, es decir, poner en práctica a través de nuestra vida lo que nosotros creemos, para que así podamos alcanzar la gracia de la santidad y compartir la vida eterna
con la Santísima Trinidad. Amén.